Ya estamos de regreso aquí a las 9 de Bolón Ping Pong. Cero comerciales, solo para usted. Y gracias a la falla que tuvimos. Bueno, doctor, ¿cómo está? Bien, buenos días. ¿Todo bien? Vamos a hablar de artritis el día de hoy. Vamos a hablar de artritis. Sí, porque pues ya hablamos cosas de niños y cosas de más ancianitos, pero ¿por qué no hablar también de un problema que pasa muy frecuentemente, sobre todo en las mujeres? Es más en las mujeres, aunque es tanto en mujeres como en hombres, a partir de los 40 años. 10 años más, 10 años menos, pero que es súper frecuente. ¿A quién no le ha pasado que de pronto empiezan a inflamársele alguna articulación? O que de pronto, no solamente una, ¿no? Que puede ser simétrico en manos, en piernas, en los codos, las rodillas. Entonces, en realidad es un problema bastante frecuente. La artritis como tal es la inflamación de una articulación. Puede haber diferentes tipos y entonces ahí sí podemos hablar de los dos más comunes, ¿no? Uno, la que es de forma crónica. Estas inflamaciones que te dan simplemente por la bola de años, ¿no? Pero también la otra puede ser por alguna enfermedad degenerativa. Hay más de 100 tipos, pero las dos más frecuentes serían estas dos. Entonces, las crónicas, las degenerativas y la artritis reumatoide, que es muy famosa, ¿no? Ojo, estamos tratando este tema como con mucho detalle en el sentido de también hablarlo con respeto, porque este tema es más de un especialista que trabaja a la par con nosotros, que es un reumatólogo, pero también puede llegar a un caso muy extremo en donde se necesite algún tipo de terapia o de cirugía para que nosotros podamos corregir este tipo de problemas. ¿Por qué? Porque van limitando tanto los arcos de movimiento de las personas y además es en una edad en donde estás justamente trabajando más, en donde eres más productivo y que puede ser desde los movimientos de la mano, que claro que es muy limitante, hasta movimientos de articulaciones muy grandes, Pero ¿no? ¿por qué sale la artritis? ¿Qué es lo que lo provoca? Uno puede ser desde el desgaste de las articulaciones, como te digo, de forma crónica, eso es lo común. Pero ahí, en realidad, en la articulación, que es la unión de dos huesos, se va a estar afectando desde el cartílago hasta todos los componentes de la articulación como tal. Y entonces este desgaste va a limitar el movimiento. Por otro lado, si estuviéramos hablando de artritis reumatoide, es un problema en donde tus mismas defensas están atacando a tu cuerpo, por eso es autoinmune. Y entonces de esta manera podemos ver que se empieza a degenerar la capa de la articulación que va a estar cubriendo, digamos, la capsulita que se llama membrana sinovial. Y entonces ahí es donde va a estar el mayor problema, porque se empieza a degenerar y entonces se empieza a poner tan dura esta capita, esta cápsula que está alrededor de la articulación, que empieza a limitar los movimientos y empieza a hacer una forma totalmente diferente de la articulación. Y entonces vemos esta degeneración en las personas, cómo se les empieza a deformar completamente las manos y las articulaciones como muñecas, codos, hasta el cuello. Una pregunta, por ejemplo, ahorita podría ser un poquito, no sé, más común por el hecho de estar usando el celular continuamente, que no lo dejamos y nos la vivimos como engarrotados al celular y bien o mal nada más es una sola posición. Podría ser un... Para las formas crónicas, claro. De hecho, este tipo de movimientos o las personas que están mucho en los teclados van a estar afectando más las articulaciones como las muñecas y sobre todo en el caso de las articulaciones de las manos va a estar afectando mucho la base de los pulgares. Entonces, y eso es más todavía también en mujeres. O sea, la relación es 3-1 y esto se llama risartrosis, pero sí, efectivamente. Entonces puede ser algo más crónico o en las que son autoinmunes no va a depender tanto del movimiento que estén haciendo. Claro que va a estar doliendo más ciertas articulaciones. El dolor es más por las mañanas, van a estar más limitados los movimientos en estos horarios y así como va pasando el día se va liberando un poquito ese movimiento. ¿Y hay alguna manera de erradicar o de detener el avance de la artritis? Sí, por supuesto. Nosotros tenemos terapias de forma inicial necesitamos detectar el problema. Entonces, un médico tiene que detectar cuando tú ya estás deformando alguna de tus articulaciones, sobre todo como les decimos, manos, codos, todas las articulaciones, digamos, específicamente en las que son autoinmunes van a ser articulaciones de miembros superiores y entonces en ese momento podemos empezar el tratamiento con desinflamatorios, con analgésicos y de esta manera vamos a ir deteniendo el progreso de la enfermedad.
Si nosotros la dejamos pasar, estas van a tener exacerbaciones, ¿eh? Va a haber momentos en el que tengan muchos más síntomas y otros donde se baje, pero entonces lo que tenemos que estar haciendo es que se retrase y que haya la menor cantidad de exacerbaciones posible para que la persona no esté tan incómoda y que no limite sus actividades, porque los movimientos de esa articulación va a estar muy reducidos. Pues muy, se muy podrían reducidos. utilizar esas bolitas que venden de semillas como esponjita, ¿no? Para estar trabajando las articulaciones o no. Exacto, mira, a ver, uno es la terapia con los medicamentos, como les decía, AINES, es decir, desinflamatorios, o también los analgésicos. A la par tenemos terapias, como tú bien dices, entonces aplicar calor y terapias con los rehabilitadores, en donde ellos la prioridad es estar manteniendo el arco de movimiento, la fuerza y bueno, básicamente, pero podemos llegar a casos tan graves en donde ya necesitemos algún tipo de cirugía. Entonces, ¿qué tipo de cirugías? Generalmente en este tipo de problemas se requieren reemplazos articulares. Porque sé que el dolor es fuerte, ¿no? El dolor es muy fuerte y el dolor es incapacitante. Entonces, el punto aquí es que van a tener mucho dolor y ya van a dejar de hacer las cosas que generalmente hacen las personas de forma cotidiana, ¿no? O sea, desde su ejercicio, desde hacer sus cosas dentro de casa, escribir, poderse peinar, cada vez va a ser más Comer. limitante. Exacto, comer. Exacto. Ay, Por no, ejemplo, qué ¿y dónde te podemos encontrar tus redes sociales para que te puedan seguir, tengan más información? Ah, perfecto. Entonces, en Facebook estoy como DR Edgar Martínez o en Instagram también. DR Edgar Martínez. Exacto. Doctor Edgar Martínez. Es importante ver lo de la artritis, cómo la. Sí. Nada más rápidamente un consejo para que nos digas cómo la podemos evitar. Evitémosla, pues, si tú notas alguna deformidad en tus articulaciones, sobre todo en articulaciones de las manos, que eso es lo más frecuente, empiezas a ver cómo se empiezan a inflamar. O dolor. Pueden ser muchas causas. Entonces, acude con tu médico general, él va a poder revisarte, van a poder pedirte algunos estudios, radiografías o lo que sea. Pero para cuidarte, ¿no? Exacto. Estar activos todo el tiempo, estar haciendo ejercicio y de esa manera y hacer tus chequeos de forma general, más o menos una vez cada 6 meses. Perfecto. Doctor, muchas gracias. Es No, muy hombre, gracias a importante que ustedes. venga y nos dé sus consejos. Gracias. El doctor Edgar Martínez estuvo Dejemos con el nosotros. celular de lado un ratito. Un ratito. Vamos Sí. a un corte y regresamos. Tema libre, un corte de Bolón Ping